Bueno, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a estar trabajando con una temática que tiene que ver, digamos, es una temática bastante práctica, por así decirlo. Vamos a empezar a trabajar con algo como para empezar a meternos un poco en contexto y todo esto. Ahí ya están viendo la pantalla compartida, chicos. Sí, sí se ve bien. Sí, profe, sin problema. Sí, profe. Perfecto. Entonces, una de las primeras ideas o una de las primeras cuestiones que tenemos que empezar a tocar ahora dentro de esta asignatura es empezar a entender qué es esto del diseño, ¿no? Entonces, digamos que el diseño se convierte como en una experiencia bastante interesante cuando uno se empieza a meter dentro de todo este mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar a hablar de diseño desde las cosas más simples que están a nuestro alrededor. Si ustedes ven en lo que tengan a su alcance en este momento, todo lo que ustedes vean, ya sea un lápiz, una memoria, un juguete, un disco, lo que sea, todo ese tipo de elementos ha tenido un proceso de diseño. ¿Ya? Obviamente que hay objetos o hay elementos que tienen procesos de diseño mucho más elaborados que otros. ¿Ya? Entonces, digamos, yo aquí, digamos, en parte como en mi estudio tengo libros, tengo discos, tengo pequeñas revistas, publicaciones, juguetes, de todo un poco. Digamos, todo eso tiene un proceso de diseño que es bastante interesante. Pero digamos que en la mayoría de los casos, o lo que estoy mencionando, estoy hablando de diseño de productos, ¿ya? Cámaras, juguetes, lápices, lapiceros, ¿no? Una silla, una mesa. Esos son productos. Pero entonces cuando nosotros empezamos a meternos más a fondo en el concepto del diseño, es cuando empezamos a comprender en concreto qué es lo que va a abarcar esa conceptualización de diseño como tal, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el diseño es un proceso, ¿no? Es un proceso creativo que nos permite a nosotros generar contenidos, ¿ya? Entonces, dentro del mundo del diseño, nosotros empezamos a entender que esos contenidos tienen una intencionalidad, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de esa intencionalidad que tiene el diseño, tengo que empezar a darme cuenta de que el diseño comunica. Y digamos, en este caso, por eso es que es como importante trabajarlo con ustedes que son estudiantes de comunicación. Entonces, ¿por qué quiere decir que comunica? Porque en concreto el diseño se encarga de transferir mensajes desde un emisor hasta un receptor, utilizando diferentes canales, que ahí es donde nosotros podemos meternos en esos canales, con los que son los canales impresos, los canales digitales, los canales virtuales, todo esto, ¿ya? Entonces, es como llegaría a decir, en este momento estamos generando una comunicación. Yo como emisor y ustedes como receptores en este caso, donde utilizamos un medio o un canal que es el computador, que es lo digital, que es utilizando elementos desde Internet y utilizando herramientas como el Meet y todo esto, ¿ya? Entonces el diseño en sí, en su esencia, debe comunicar algo. El diseño, de cierta manera, muchas veces se le entiende como algo que es netamente decorativo o algo que llega al final de un proceso solamente a decorar o darle una percepción visual mucho más agradable. Y digamos que ahí está uno de los errores más grandes que podemos contar con lo que es el diseño. Entonces, el diseño tiene muchos alcances, por así decirlo. ¿Ya? Empezamos a entender el diseño desde mucho más atrás, ¿ya? No solamente como en la actualidad, sino que cuando nosotros empezamos a entender un poco el diseño, pues nos vamos a Profe, meter como en qué conceptos, pena, es que la ¿sí? pantalla se ve negra. La pantalla está negra, tiene que ser porque entré a pantalla completa y se bloqueó. Ahí ya sí. Ya, sí se ve bien. Ah, sí, es que creo que lo pasé a pantalla completa y murió. Listo. Aquí estamos hablando y aquí estamos ahora en este momento. Ahora, ¿por qué me vengo yo y por qué digamos que en este caso empiezo a hablar o empiezo a trabajar sobre diseño y me meto con el arte o la pintura rupestre, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que yo llego a este punto de estas visualizaciones tempranas del hombre? ¿Cuál es el objeto de llegar a eso?
Profe, ¿por qué son las primeras expresiones del ser humano de manera gráfica? Puede ser. Exacto. Entonces, digamos, el arte rupestre o las pinturas rupestres, pues que ustedes saben que datan de mucho tiempo atrás, 70.000 años aproximadamente atrás en el tiempo de la humanidad, en concreto, eran transmisión de conocimiento, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que a ustedes les hubiera tocado vivir en la era de las cavernas y todo este rollo, ¿no? O sea, la expectativa de vida de los primeros hombres no era que superara los 30, 40 años, y eso estaba relacionado pues a la gran cantidad de peligros en los cuales el ser humano estaba pues siempre enfrentándose, ¿no? Si podía caer una piedra en la cabeza, le podía caer un árbol, si había algún tipo de animal que lo podía aplastar, etcétera, o otros animales que se lo podían comer sin ningún tipo de problema. Entonces digamos que ahí pasaba una cuestión que era bien curiosa. En la mayoría de las pinturas rupestres que se han encontrado a través de la historia, en las cavernas y todo esto, se empieza a reconocer de cómo todas estas graficaciones estaban transmitiendo un mensaje, ¿no? En la mayoría de los casos, estos mensajes que se empezaban a visualizar en estas cavernas le estaban explicando a las generaciones futuras, por ejemplo, cómo cazar, ¿ya? Entonces, como ya decir, o le explicaban, por ejemplo, cómo tenían que ya que empezar a organizar las cosas, a sembrar, etcétera, todo este asunto. Entonces, esta pintura rupestre, este arte rupestre, respondía a esa necesidad de transmitir información, ¿no? Ya no solamente entre un emisor y un receptor que estaban frente a frente, sino desde un emisor y a unos receptores que iban a estar mucho más adelante en el tiempo, o que no iban a estar frente a frente, sino que iban a estar en cualquier otro momento o en cualquier otro lugar. Entonces, de ahí es donde parte, o bueno, de ahí es donde empezamos a entender un poco de cómo funciona la comunicación y también de cierta manera cómo empieza a funcionar un poco el diseño de la mano, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de materiales, los empieza a trabajar el hombre al comienzo de una manera muy intuitiva, ¿no? Como que empezaban a hacer ellos unas graficaciones, como llegaría a decir, cómo pintaban ellos en las cavernas, pues entonces ya empezamos a darnos cuenta que ellos utilizaban tierra, plantas, fluidos corporales y otro tipo de cuestiones que tenían a la mano para hacer como esa tinta, por así decirlo, con lo cual pintaban en las paredes. Y obviamente ese tipo de cosas era lo que permitía que ellos transmitieran la información. Ahora, obviamente que ese tipo de información con el paso del tiempo empieza a volverse en algo mucho más complejo, ¿no? Ya no era solamente como ese algo tan sencillo de empezar a explicar algo como cómo se cazaba o cómo se siembra o en qué época se tenía que sembrar o cazar, sino que se empieza a generar un mensaje mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí es donde el hombre, obviamente, pues aquí lo vamos a hablar como en un traspaso muy, muy amplio, empieza a generar unos glifos. Pero ojo, que ahí llega y entra un concepto que es bien interesante, que es el concepto de la abstracción, ¿no? ¿Qué quiere decir esa abstracción? Si nosotros vemos ahí en este momento los glifos que aparecen en pantalla, pues son glifos que tienen un sentido frente a lo que vienen siendo los planetas, ¿no? El Sol, Mercurio, Venus, la Luna, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Pero entonces esos glifos se convirtieron en la abstracción, una síntesis, por así decirlo, de la representación explícita de cada uno de esos planetas. Y pues obviamente esto no fue gratuito. Si nosotros vemos el Sol, ¿ya? Estamos encontrando cuál es la mínima expresión que podemos ver nosotros del Sol. Pero entonces, digamos, cuando ustedes ven ese glifo del Sol, ¿sí están viendo el Sol o no? Es una representación, no el propio sol. Exacto. Pero entonces, digamos, esa representación del Sol, ¿por qué es? ¿Ustedes cómo representan el Sol? ¿Cómo lo visualizan? O sea, ¿ustedes sí ven el Sol de esa forma o no? Puede ser porque es el círculo. Ajá. em, Diga. Sí.
Digamos que hay un asunto aquí que es bien interesante. ¿Ustedes alguna vez han sido así bien ociosos de ver directamente al sol? Una que otra vez. Una que otra vez, ¿cierto? Cuando ustedes han hecho eso y se han quedado viendo fijamente al sol, no es que les digo que lo vayan a hacer ahora, pues porque eso es un poco dañino para la salud visual. Pero cuando ustedes lo han hecho, hay que darse cuenta que uno en el centro del sol no ve nada, ve un punto negro, ¿cierto? ¿Se han notado esa cuestión o nunca le han puesto cuidado al sol de lleno? Creo que por instinto termino retirando la vista antes de ver el punto negro. Pero Exacto. Digamos, un día de estos que estén así como desparchados y toda la cuestión y todo el asunto, péguenle una mirada cuando el sol esté así, pues más grande que se pueda ver, o sea, esos soles como estaba haciendo la semana pasada, péguenle una mirada rápida al sol. Lo que van a ver un punto negro, pero entre una cuestión óptica. Es una ilusión óptica que obviamente la vista no alcanza, bueno, está una vaina ahí que no sé cómo explicarlo, pero es una ilusión. Sabemos un punto negro dentro del sol, pero en concreto, pues eso es una masa de fuego que un día de esto nos va a matar a todos, pero es el sol. Entonces, los primeros hombres sí se ponían de ociosos a ver el sol fijamente y entonces miraban esa forma, ¿cierto? Circular, con la esquela brillante, con el borde negro y el centro negro, y entonces ellos decían, listo, eso es lo que representa el sol. El más obvio de ellos, pues nosotros lo encontramos con la luna, ¿cierto? Porque digamos que ese icono o esa representación de la luna es como la más sintética que nosotros encontramos y la que más reconocemos, ¿cierto? Entonces todos vieron la luna y dijeron, sí, esa es la luna, o no. es así. Es como lo más La fácil luna, de reconocer. ¿cierto? Porque digamos que ese icono o ese glifo que representa la luna está mucho más estandarizado dentro de nuestros sistemas visuales, ¿ya? Entonces, para nosotros es muy común ver la representación de la luna a esa forma, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde empieza a generarse un sentido frente a la abstracción, pero también dentro de los sistemas visuales que nosotros encontramos. Ahora, todo este asunto de los glifos y la abstracción nos lleva a pensar en otros elementos que son como súper importantes dentro del manejo de los mensajes. Y es que el mensaje, entre más sintético sea, es mucho más efectivo. Ahí es donde funciona como una de las reglas que más adelante lo veremos cuando veamos un poco de movimientos estéticos y lo demás, que es como una de las reglas del movimiento de la Bauhaus que dice que menos es más. Y no sé si de pronto por ahí lo han escuchado en otros contextos, cuando se dice que el menos es más, digamos que un movimiento estético por allá en los años 70, 80 empezaba a plantear que el diseño tenía que quitarle cosas, o sea, cosas imprácticas a lo que se estaba diseñando. Entonces se iba a la forma más básica, a la forma más práctica, ¿no? Decía que todas esas decoraciones o vainas que eran características de los movimientos neoclasistas y del romanticismo y el barroco y el rococó, pues eso no le aportaba nada al mensaje y a la comunicación. Entonces ellos decían, no, entre más básico sea, entre más sencillo sea, va a ser mucho más efectivo. Entonces ahí es donde empieza a surgir el factor de que todo empieza a generarse abstracciones, las versiones más básicas de todo, porque era mucho más fácil entenderlo. Pero eso se convirtió también en un arma de doble filo, porque a veces le faltaba y a veces se pasaba. Entonces hay elementos que ya se pasan de abstracción, ¿cierto? Y entonces ya era muy complejo entender qué es lo que representaba, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estos glifos, estamos hablando de la abstracción de las cosas. Ahora, es como por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, bueno chicos, vamos a ver la abstracción de una casa, ¿ustedes cómo la verían? ¿Cierto? Si yo les digo más, Se está cortando el audio, profe. O pues a mí se me cortó un poquito.
¿Sí? No escuché, qué pena. Bueno, tranquilos. Entonces, digamos, si nosotros vamos a hacer una representación abstracta, y en este caso yo les digo, bueno, chicos, vamos a hacer la abstracción de una casa, ¿cuál sería la versión más básica o la forma más básica en representar una casa como tal? Un cuadrado y un triángulo arriba. ¿Cierto? Entonces, digamos que uno dice, un cuadrado y un triángulo arriba me representa a mí una casa, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo en esa? Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos que esa es la abstracción, es una síntesis de la casa, pero pues no podemos llegar y decir qué tipo de casa es, ¿no? O si es mi casa o si es la casa de alguno de ustedes. Entonces, digamos que la abstracción en concreto, pues me permite a mí entender un concepto muy general, ¿ya? No tan específico, ¿cierto? Sino muy, muy general. Y de esa misma forma empiezan a funcionar muchos iconos que están, con los cuales nosotros tenemos contacto casi que diariamente. Ahora es muy común encontrar ese tipo de iconografías o estos elementos, digamos, en los dispositivos móviles. Si ustedes en este momento toman su celular, van a darse cuenta que muchas de las cosas que están o son de uso dentro del dispositivo son icónicas, ¿ya? Es como que uno dice, ves, y entonces está el inicio, el ir, el volver, el refrescar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que se vuelven iconos, pero son las abstracciones de ciertos elementos, ¿ya? Bueno, cuando nosotros metemos en esto, digamos que doy como un salto, pero es como para entender un poco como las características de lo que vamos a hablar más adelante con el proyecto. Me voy un poco a este concepto del escriba o el copista. No sé si alguna vez, o si ustedes con anterioridad han escuchado ese término de escriba o copista. ¿Les suena? Escriba de algún lugar, copista. No, No tanto. Entonces, alguien que me diga por ahí, entonces ese escriba, ¿de dónde venía o qué era? Pues los escribas. Pues yo lo escuchaba más que todo como en las cosas bíblicas, ¿En las qué? mm, como en las cuestiones bíblicas he escuchado bastante sobre los escribas, no sé si tenga relación con eso. Ajá. ¿Alguien más por ahí ha escuchado de los escribas aparte de las cuestiones bíblicas? Los escribas eran los que pues transcribían la información muchísimo antes, o sea, eran muy pocas personas las que sabían leer y escribir, así que ellos, o sea, era su trabajo. Ujú. Entonces, miren, sí tiene mucha relación en sus inicios con lo que tiene que ver, siempre ha estado muy ligado como a la religión, ¿cierto? Profe, esto Pero digamos que en ese tiempo el poder era el conocimiento y es una de las cuestiones como muy, muy lógicas de la humanidad. Entonces, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y en la antigüedad el conocimiento solamente era o de personas muy prestantes o de las personas que tenían una relación directa con la iglesia y con todo ese tipo de cosas. Entonces, el copista en concreto, sí, eran unos personajes bien curiosos, porque era gente que tenía un conocimiento muy amplio sobre la escritura y la lectura, que pues, digamos, si decimos que en el inicio, digamos, en este tiempo, pues no todo el mundo sabía leer y escribir, ¿no? A duras penas tenían unos conocimientos básicos, pero no una práctica para llegar y poder ser como un copista o un escriba. Entonces estos escribas o copistas en concreto eran los encargados de replicar la información que surgía o salía desde la iglesia en sus inicios, ¿no? Entonces, digamos, si salía el salmo, no sé qué, tal libro, tal carta, tal cuestión, ellos eran los encargados de, por así decirlo, fotocopiar esas cosas. Entonces ellos pasaban días, semanas, meses, años escribiendo y transcribiendo documentos y documentos y documentos, ¿no? Entonces es muy curioso porque es que digamos que los escribas eran una suerte de personajes bien, bien, bien interesantes porque dentro de ellos se movía toda la información.
Pero lo traigo a colación frente al inicio o para entender un poco estas dinámicas de los inicios del diseño, porque digamos que ese factor que hacían ellos o esa tarea que ellos desarrollaban, pues tiene que ver mucho con el rol en ciertas ocasiones del diseñador, ¿ya? Porque era el rol de poder transmitir la información a otras personas, ya de alguien, digamos, por ejemplo, había tal rey o tal persona que sacaba un edicto o lo que fuera, y ellos tenían que rápidamente copiarlo, transcribirlo, para poderlo transmitir a las demás personas. Estos copistas, pues efectivamente, digamos que aquí es donde más adelante lo vamos a hablar, digamos que son como las técnicas manuales de escritura, ¿no? Todo lo hacían a mano, con plumas, tintas. Imagínense ellos en ese momento cuando tenían que hacer, cuando veamos esto en profundidad, les mostraré como unos ejemplos de lo que eran los textos bíblicos y demás, que tenían una cantidad de florituras y ornamentaciones. Son unas cosas bellísimas, pero llenas de información, que en realidad se demoraban años en terminarlas, ¿no? Lo que se llamaban como los códices y todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que era como unos, digamos que los copistas o estos amigos escribas, por así decirlo, eran como unos primeros diseñadores, pero no eran unos diseñadores muy prácticos, por así decirlo, porque eran unos personajes que se dedicaban solamente a hacer lo que se les decía que hicieran. Es como decir, vea, tengo este texto, este documento, usted repítalo 100 veces, ¿no? El diseñador en concreto no queda ligado solamente a repetir lo que se le diga que tiene que hacer. El diseñador tiene unas funciones mucho más amplias y es de generar un concepto, generar una idea y a partir de todo eso generar una propuesta visual que pueda ayudar a comunicar ese tipo de cosas, ¿ya? Estos fueron como los primeros. Obviamente que la escriba tenía unos problemas y era que todo se tenía que hacer con tinta y papel y eso tenía muchos problemas técnicos porque imagínense que ustedes estuvieran copiando así una vaina super full y en el último párrafo, trum, mancha de tinta, ¿no? Que era algo como muy característico pues de esa época, como que está así todo concentrado, bla, 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 y pum, mancha de tinta en la mitad del escrito y adiós papiro, adiós cuestión y a volver a empezar, ¿no? Entonces era un rol y era un trabajo muy dispendioso, muy cansado y pues que en concreto los desgastaba demasiado. Con la evolución, que nosotros vamos a ver un poco más adelante, digamos que esto es como una abrebocas del diseño, con la evolución de las técnicas y de factores también como técnicos y demás, empieza a aparecer lo que es la imprenta, ¿no? Y digamos que vamos a meternos mucho como con el asunto de la imprenta y este tipo de cosas, porque va a ser algo que va a estar muy ligado a lo que es obviamente el diseño editorial, ¿no? Entonces por allá en los años de este tipo de personajes aparece un señor, el señor Gutenberg, que en realidad para mí es como uno de los personajes más curiosos de la historia. En muchas partes se le atribuye al señor Gutenberg la invención de la imprenta como tal. Entonces empieza a surgirse como un debate bien curioso, porque en concreto, cuando se habla de la imprenta, muchas personas empiezan a decir que eso pues tiene que ver como con todo el proceso de impresión y demás, ¿no? Entonces dicen, no, que este man es el más porque inventó la imprenta y eso fue, mucho la revolución y todo este rollo, porque ya no se necesitaban a los copistas, a los escribas, sino que se hacían unos montajes con tipos móviles, con unas pequeñas letricas que eran fundidas en plomo, ¿ya? Se hacía el montaje de los escritos y se podía replicar 100, 200, 300, 400, 500 veces de una forma muy rápida, ¿no? En cambio, digamos, en el momento que un escriba hacía 10 copias, con la imprenta podían hacer 1000 o más, ¿ya? Entonces eso llevaba a pensar de que, claro, fue una revolución en su momento. Pero lo que hizo en concreto el señor Gutenberg fue tomar tecnologías que ya existían en otros países, en otros hemisferios, en otras latitudes. Y él tomó todo eso
y lo organizó en una sola cosa. Muy parecido a lo que hizo el señor Steve Jobs. Ustedes saben, ¿no? O sea, cuando el señor Steve Jobs apareció con los primeros iPhone, todo el mundo dijo, no, marica, esto fue la revolución y todo el rollo. Pero en concreto, ¿qué es un teléfono inteligente, chicos? Un teléfono inteligente tiene las mismas funciones de llamar. A eso se le agrega el asunto que tiene cámara, que puedo hacer video, que puedo escribir, que puedo jugar, ¿no? Entonces digamos que todo ese tipo de cosas que hace el celular ya lo hacían otros dispositivos por aparte. Lo que hizo el señor Steve Jobs fue decir, vea, esto se va a convertir en una sola cosa y aquí voy a meter una gran cantidad de vainas y le meto aplicaciones y todo este asunto. Lo que hizo Gutenberg en su momento fue algo muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque los chinos ya habían inventado el papel, la tinta, y por allá otras culturas ya estaban trabajando con sellos y otro tipo de materiales con los cuales se basó él para hacer los tipos móviles. Entonces él agarró muchas cosas sueltas por aquí, por allá, por acá, por acá, y armó esta máquina a la cual le colocó el nombre de imprenta como tal. Lo bueno de la imprenta es que permitió avanzar, o sea, fue un avance garrafal en lo que ya era la reproducción de la información. Y también permitió de cierta forma que la información ya no fuera casi que exclusiva de la iglesia o de los grandes, o sea, como de las personas prestantes y de dinero, sino que la información ya empezaba a ser, o sea, empezaba a ser de dominio público y no solamente las personas que tenían mucho dinero podían tener acceso a un libro o algo por el estilo, sino que esto llevó a que los precios de un libro como tal bajaran demasiado y ya cualquier persona pudiera tener acceso a eso, ¿no? Entonces como que le dio, abrió un poco el panorama con la información y a la liberación de la información a otras personas. Obviamente que eso llevó a mucho tipo de problemas y vainas, puesto que como ya el dominio de la información no era solamente la iglesia, como ustedes saben que era como toda esa época del oscurantismo, donde la iglesia únicamente tenía la verdad y la razón, y todo lo que decía la iglesia era ley. Entonces, ¿cómo llegaría si ellos decían que la tierra era plana? Pues entonces la tierra era plana porque ellos decían, no sé qué, que si ellos decían y empezaban a hablar de que Dios era el creador del universo, entonces Dios es el creador del universo. Si ellos decían que el sol es rojo, pues entonces el sol es rojo. Pero entonces ahí es donde, cuando se empieza a generar todo este asunto con la imprenta, pues las personas o otro tipo de pensadores ya, digamos que el pensamiento libre empieza a surgir. Entonces ese pensamiento libre lo que hace es permitir que otro tipo de pensamientos filosóficos y demás surjan, ¿ya? Entonces, en esa ampliación del conocimiento, pues entonces empiezan a generarse nuevos textos, nuevos documentos y más información. Y eso es lo que lleva a que empiecen a surgir muchos otros tipos de documentos en la actualidad. Bueno, pues desde ese momento hasta la actualidad. Entonces la imprenta nos permite a nosotros como que llegar y decir, listo, ya se puede imprimir algo que no fuera solamente religioso en ese momento. Y pues ya que la información empieza a ser como de dominio público como tal, ¿ya? Hago otro salto, digamos que aquí hice como 3 saltos. El primero, desde lo que vendría siendo la parte manual de los escribas, ¿cierto? De cómo era un dominio absoluto o casi que absoluto de la parte poderosa de la religión, que llevó como un periodo del oscurantismo donde todo lo que era ciencias y demás era mal visto y era tildado de brujería y todo este tipo de cosas, pasando a una parte desde lo mecánico, que ya es la cuestión de la imprenta, que ayuda a que este tipo de documentos o esta información sea de dominio público, lo cual reduce los costos también de producción, los costos de todo esto, donde ya casi que cualquier persona podía hacer una publicación como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas publicaciones no solamente quedaban como el factor de libros y demás, sino que como en la actualidad también se podía empezar a ver la relación que tenían ese tipo de publicaciones con la publicidad.
¿no? Entonces, como tengo mi novela escrita que la imprimí y la estoy vendiendo, sino que también empiezan a surgir elementos publicitarios, así como esos que uno va por la calle y le van regalando en la esquina el volante del indio masónico para que le haga la limpia y le prestamos por su celular y todo este tipo de cosas. Pues en la época también existían. Por ahí vienen los de reciclaje. Entonces, digamos que es muy curioso de cómo ese tipo de cosas dan dando pie a unos elementos nuevos para la humanidad. En este caso, es como unos primeros pinitos o un primer despertar de la publicidad, ¿ya? El diseño responde mucho a lo que viene siendo la publicidad en sus inicios. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos del diseño es que un individuo X haga lo que mi cliente quiere que haga. Entonces, digamos que el diseñador de cierta forma se encarga de manipular a las personas. Entonces es como cuando uno ve esas promociones de Entel y ve la publicidad de no, estos son un hijo de 1000 megas, esto es súper bien y telefonía ilimitada y una cantidad de cosas y bla, 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 bla. Que en el papel es muy bonito, pero que después es como que uno queda ahí todo aburrido derriando madrazos porque no es como es. Digamos, para que esa idea o para que Entel pueda vender estos paquetes, pues usan a un diseñador. Y el diseñador les diseña todas las piezas y les genera una estrategia y les dice, esto va para redes, esto va para impresos, esto va para perifoneo, esto usted pone aquí lo que sea, ¿ya? Entonces así empieza a funcionar estas cosas con el diseño y la imprenta pues efectivamente lleva a eso. Ahora, cuando llegamos a la era digital, pues entonces ya no estábamos o ya no estamos limitados a ese factor de la imprenta y de la máquina grande, costosa, ostentosa, que solamente pocas personas podían tener, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento, digamos que al inicio, con los escribas, era que muy pocas personas podían leer y escribir, y eso era de dominio casi que exclusivo de las iglesias y demás. Con la imprenta, pues ya no era tan necesario ese factor, pero digamos que el dominio lo tenían las personas que tenían las máquinas, porque además no era una maquinaria que fuera muy económica de tener, ni nada por el estilo, entonces sí era un poco denso. Pero con la era digital, que nosotros estamos hablando desde esos inicios también de Apple 1 y todas estas cuestiones, eso ya le estaba dando más poder a cada persona de hacer sus propias cosas. Entonces nosotros aquí vemos un ejemplo bien curioso, que es como este primer ordenador Apple, que funcionaba a pantalla azul y todo este rollo. Digamos que ahí fue evolucionando todo el factor, o sea, y además que fue una evolución muy rápida en los últimos años, porque digamos que estamos hablando aproximadamente de los años 80 a la actualidad, estamos hablando aproximadamente de 35, 40 años. Digamos que 35, 40 años, pues no es que sea mucho. Y la evolución que han tenido las cosas desde este computador que solamente servía para hacer 3 cositas